Realmente, todas las personas que empiezan una empresa debieran llevar un control financiero y que vamos un poquito más allá de la contabilidad. No solo es la parte contable. Si desde que iniciamos la empresa sentamos las bases del crecimiento empresarial, va a ser más fácil tener control de lo que está sucediendo en esa empresa en cada momento. Uno cuando empieza un emprendimiento usualmente lo empieza de forma informal y esa informalidad tiene limitantes. Una vez más, bienvenidos todos a esto que es Amigo Financiero de Ban Rural. Soy Alejandro Vidal. En este episodio vamos a hablar de un tema importantísimo que en semanas anteriores lo hemos dejado a veces como indicado, como por encima para desarrollar hoy, justamente. Así que tengo el gusto de hablar con alguien que nos va a ilustrar muchísimo sobre una buena contabilidad, la importancia de esa contabilidad cuando estamos emprendiendo, cuando hay pequeños negocios, pequeñas empresas, y cómo eso puede hacer la diferencia y cómo la contabilidad de antes quizás no es la misma que la contabilidad de hoy, o tal vez sí. Vamos a hablar con alguien que verdaderamente nos puede ilustrar muchísimo en este tema. Es un consultor de pequeñas y medianas empresas en el área de crecimiento y catedrático universitario, desde donde apoya el crecimiento de pequeñas y medianas empresas en Guatemala precisamente. Él es Ricardo Reynoso. Bienvenido. Gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Un placer, Ricardo, y el gusto es todo nuestro. Gracias de Gracias. verdad por aceptar la invitación y justamente hablar de un tema que yo sé que te apasiona, que, Sí. que obviamente te ha permitido desarrollarte por décadas en este tema, tanto enseñándolo como aplicándolo prácticamente en la vida de un montón de empresarios y sobre todo pequeños y medianos empresarios que seguramente han visto la diferencia a raíz de la contabilidad. Se ha dicho o se ha escuchado que emprendedores y propietarios de esas empresas que están empezando, que son negocios pequeños, pues no necesitan una contabilidad como tal. Ese es un mito, ¿cierto? Claro, es un mito. Me atrevo a contestar. De Es una un mito, vez. es un mito. Realmente, todas las personas que empiezan una empresa debieran llevar un control financiero Ujú. y que vamos un poquito más allá de la contabilidad. No solo es la parte contable, sino que es un control financiero que les permita saber Claro, si están ganando o no están ganando dinero. claro. El pequeño empresario, yo me he encontrado muchos empresarios que cuando llegamos a la parte financiera y yo les digo, mire, hagamos su presupuesto y veamos sus números, me dicen, no, no quiero ver. Y le digo, pero ¿cómo es que no ¿Y quiere esa ver? negativa por dónde viene? ¿Por qué? Porque dicen, es que sé que estoy ganando, sé que estoy perdiendo, sé que estoy fregado, pero no quiero ver. Entonces Negación es total. una negación, correcto, Ajá. es una estrategia para no darse cuenta si su negocio está ganando no lo que ellos esperaban o si está perdiendo más de lo que ellos creen Claro. y ellos no quieren ver esa realidad. Entonces, Da miedo. bajo esa perspectiva, no se pueden tomar decisiones. Claro. Es Entonces, necesario tener un buen presupuesto y un buen control. y eso obviamente desde un principio. ¿Qué es lo que define o debería esperarse de una buena contabilidad? Partiendo de que es desde un principio. Claro, creo que es importante tener un buen contador. Si dividimos la parte contable en 2, hay una contabilidad que es la que se encarga de darle resultados a la SAT, que se hace cargo de pagar impuestos, que es una contabilidad de lo que ya pasó y que a veces no nos sirve para tomar decisiones, porque Ujú. nos traen la contabilidad ahorita del mes pasado. Eso Claro. ya no nos sirve. O sea, nosotros queremos una contabilidad actual que nos permita ir tomando decisiones y debiéramos decir, una contabilidad financiera Ya. que nos permita llevar un control actualizado de cuánto vendí ayer, cuál fue el costo de la mercadería que vendí ayer y cuánto estoy ganando en mi negocio para poder tomar decisiones. Entonces, sí es necesario tener primero un buen contador, Ajá. alguien que sepa de leyes de Guatemala, que sepa de leyes tributarias y luego llevar un buen control administrativo financiero para la toma de decisiones en la empresa. Claro, eso es importante. Hay mucha gente que se queda a veces con el concepto contable del colegio. Pero hay gente que no vuelve a Correcto, saber nunca qué es un libro o qué es un debe y un haber más que lo que estudió en el colegio. La conta correcto. básica, la Sí, conta, como le decíamos, la conta básica. sí. Pero, ¿qué deberíamos aprender? ¿Qué deberíamos ser como el ABC, lo más básico de una buena contabilidad, ahora llevándolo al terreno de los negocios, de las empresas? Bueno, la gran ventaja que tenemos hoy en día es que hoy en día existen distintos softwares y hay uno que yo recomendaría a cualquier pequeña empresa que inicia, Apunten esto, por favor. que es un ERP. Ajá. El ERP es un software que le permite llevar a usted control de sus compras, de sus ventas, de inventarios, clientes y todo en un solo lugar. Ujú. Entonces, ya el contador extrae de ahí la información que él necesite
para presentar sus reportes ante la SAT de ventas, gastos Exacto. y pagar los impuestos. Y el empresario sabe, actualizado al día de hoy, cuánto tiene de inventario, a quién le debe, cuánto le debe. Se vuelve un tablero de control dentro de la empresa Ujú. que le permite al empresario saber cuántos recursos tiene para alcanzar ciertas metas. Yo lo veo un poquito como un carro. Nadie va a manejar un carro que no tiene control de temperatura, cuánto tiene de gasolina, cuánto va de velocidad. Claro. eh, y el ERP se vuelve un tablero de control para la empresa para que el empresario sepa cuánto dinero tiene, cuánto tiene en banco, cuánto le deben, cuánto hay de inventario, cuáles son sus compromisos a corto, mediano y largo plazo y poder tomar decisiones con base a esa información, decisiones más informadas y mejores decisiones. Pero no elimina, digamos, el empleo de personas que estén en esa área, No, por ejemplo. O no, sea, no, no. necesitamos siempre gente con nosotros, buenos contadores, como decías. Sí, siempre se necesitan buenos contadores porque la Ajá. contabilidad requiere de un conocimiento muy especializado y no todos estamos capacitados para clasificar correctamente las cuentas. Claro. Y los contadores son los que saben, no, mire, esto es un gasto administrativo, esto es un gasto de producción, esto es un gasto financiero, y ellos son los que nos ayudan a armar nuestros estados Claro. financieros y desarrollan estrategias fiscales para pagar la menor cantidad posible de impuestos que nos lo permite la ley. Claro. Ese es el objetivo final de la contabilidad fiscal. Pero la contabilidad financiera lo que Mm. nos permite a nosotros es determinar cuántos recursos tengo para ejecutar mis planes, para pagar deudas, cuánto tengo de inventario, si tengo que salir de un inventario que ya pasó más de 90 días o 120 días en bodega, corro el riesgo de que se dañe. Entonces, lo Ujú, mejor es sacarlo de ahí, promocionarlo y volverlo efectivo. Pero ujú. eso solo lo podemos, esas decisiones solo las podemos tomar cuando tenemos completo control sobre la empresa. Ricardo, ¿cuál sería, digamos, el diagnóstico, por decirlo así, positivo, para hablarlo en términos positivos y beneficiosos, de una empresa, por pequeña, mediana o grande que sea, que está llevando bien a cabo su contabilidad? Digamos, ¿cuál sería esa radiografía, mejor dicho, de una empresa que lo está haciendo bien? Tener indicadores financieros actualizados Ujú, al día de ayer. ujú. O sea, yo no, a mí de nada me sirve que venga contabilidad a entregarme mis estados financieros de enero. Yo los necesito los de ayer. ¿Qué Claro. pasó ayer? Bajaron las ventas. O sea, yo necesito tener indicadores financieros que me permitan comprender cuál es la situación de la empresa y cuáles son los recursos que tengo disponibles, ¿verdad? Por ejemplo, en estos meses hay que pagar el bono 14. Ujú. Yo necesito saber si voy a tener desde ya el dinero para pagar el bono 14, Claro. porque si no me toca salir a conseguir un préstamo, ¿verdad? Exacto. Pero si ya en el mero día que tengo que pagar el bono 14 salgo corriendo a ver quién me lo va a prestar, lo más seguro es que las condiciones de negociación no van a ser las mejores que Claro. si lo hubiera hecho con anticipación. Entonces, tener un buen control de la información financiera de la empresa nos permite tomar decisiones, mejores decisiones y Ujú. decisiones informadas. Claro. Ricardo, como este es un video podcast con fines educativos, Sí. formativos, incluso queremos llegar en el momento oportuno. Quizá ahorita hay alguien que está diciendo, justo en este momento, tengo que hacerlo, tengo que llevar una contabilidad correcta. O Sí, sea, quiero emprender, quiero tener un buen negocio, o quizá lo acaba de empezar y está empezando a notar las vicisitudes que se le pueden presentar por no tener correcto. esa contabilidad al día o llevada correctamente. ¿Cómo le recomendaríamos es una persona que no se sienta, justamente como en el caso inicial cuando hablamos de la primera pregunta del el que no quiere ver, ¿verdad? Ese peor Correcto, ciego que dice: "No, no, 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 ni me hablen de números porque no quiero ver qué hay ahí", ¿verdad? correcto. ¿Cómo le recomendarías a una persona que no, que realmente emprenda, con de la mano de una buena contaduría o una contabilidad? Yo considero que la empresa es como un sistema Ujú, y un sistema tiene muchas partes interrelacionadas, aunque sea una empresa pequeña. claro. Si desde que iniciamos la empresa sentamos las bases del crecimiento empresarial, Ajá. va a ser más fácil tener control de lo que está sucediendo en esa empresa en cada momento. Ujú, Cuando la empresa crece desordenada y tiene éxito, después poner orden es un dolor de cabeza. claro. No se puede.
porque no cuadran las cuentas, porque no saben qué pasó con el inventario, no saben qué pasó con las ventas de hace 3 años y no hay suficiente información, no saben quiénes son Y los no se puede hacer clientes borrón y cuenta nueva, y no se digamos, puede ¿verdad? hacer borrón y cuenta nueva. Claro, Entonces, lo mejor es pensar que cuando nosotros establecemos la empresa, hay que sentar las bases sólidas del crecimiento y eso implica un buen sistema de control computarizado en donde se lleve la contabilidad de las finanzas, el CRM para poder controlar a mis clientes y saber qué está pasando con esos clientes, cuánto me están rindiendo, cuánto recurso tengo, cuánto tengo de inventario, cuánto tengo de compras, porque conforme la empresa vaya creciendo, yo voy a poder tener información valiosa para la toma de decisiones. claro, Entonces, lo importante es sentar las bases del crecimiento desde que la empresa está empezando. Y claro. eso implica ser disciplinado. Claro, para no tener que corregir cosas que verdaderamente no se hicieron bien desde un inicio, ¿no? Correcto. Ricardo, ¿a qué se le conoce? Y esta es una pregunta también muy de examen. Ajá. ¿A qué se le llama o se le conoce un flujo de caja saludable en una empresa? Ok. Para que también esas cuentas y esa contabilidad también se le considere saludable. A ver, una empresa debiera operar Ujú, con por lo menos 3 o 4 documentos que son la guía. Primero, un presupuesto. O sea, toda ujú, empresa debiera tener un presupuesto de ventas, de ingresos y gastos de operación para saber cuánto va a ganar al final de cada periodo trimestral, semestral, anual, y ese ujú, es el presupuesto. Luego debiera tener mecanismos de control para saber que ese presupuesto se está ejecutando y si no se está ejecutando, realizar los ajustes necesarios, porque al final, como empresario, lo que nos van a pedir de lo que nos van a pedir resultados es de las utilidades de la empresa. ujú, A veces uno, calcula mal el crecimiento de un mercado o considera que, que el mercado es más grande de lo que pensó y ujú, uno puede ser muy optimista a la hora de calcular las ventas futuras. Conforme se topa uno con la realidad, hay que empezar a hacer esos ajustes ujú. necesarios para no toparme con 6 meses después de que mi presupuesto de ventas era de 1.200.000 al año y solo vendí 500.000, pero sí me gasté el millón de gastos que tenía planificados, Claro, ¿verdad? claro, claro. Hay que ir haciendo los ajustes y los recortes financieros necesarios en su momento. El siguiente documento, además del presupuesto y además del control de gastos, es el flujo de efectivo, Ajá. porque el flujo de efectivo es lo que me va a permitir saber cuántos recursos tengo para operar, un poquito como lo que hablábamos del carro. Ujú, Si me preguntas a mí, el flujo de efectivo es como el indicador de la gasolina, es el que me permite saber cuántos recursos tengo para operar y en cuánto tiempo. Y yo claro. en el flujo de efectivo sé cuánto me deben, cuánto debo, cuándo voy a recibir ese dinero y cómo me lo voy a gastar proyectado a 1 o 2 meses. Claro, Entonces, el, el flujo de efectivo saludable es que sea positivo, o sea, claro. eso es buenísimo, pero la pequeña y mediana empresa se topan muchas veces con que hay factores, y sobre todo las pequeñas y medianas empresas que son proveedores de clientes grandes, Ajá. se topan con que las empresas grandes les dicen, ah, no, mira, tu crédito es a 90 días, te voy a pagar a 120 días. Y ellos habían estimado un crédito de 30 días y las empresas grandes a veces, abusando de su poder Ujú. como empresa grande, eh, se financian con el dinero de los pequeños. Si ellos no tienen un flujo de efectivo claro, no van a saber cuántos recursos le hacen falta para continuar la operación. ¿Verdad? Okey. Entonces, es necesario tener un buen flujo efectivo. Tal vez no, digamos que un buen flujo efectivo es un flujo efectivo que yo tengo controlado y que sé cuánto dinero voy a tener para operar y que para los próximos 2 o 3 meses. Okey. Y eso se le llamaría saludable. Sí. Eh, te pedí un diagnóstico positivo hace un rato de cómo luciría o cómo se vería debería ser una empresa cuya contabilidad también es saludable. Pero hablemos, tal vez no en negativo, sino los errores comunes que cometen de repente los pequeños empresarios cuando no llevan una contabilidad y que la gente diga: "Eso me está pasando a mí o me Sí. pasó a mí", ¿verdad? Correcto. No tener un presupuesto de operación es lo primerísimo que hay que Ujú, tener, o sea, cuánto pensabas vender y con base a eso cuánto vas a gastar y con ujú, base a cuánto vas a gastar, cuánto vas a ganar a fin de mes. Me he topado con muchos clientes que solo operan ujú. sin metas de ventas, sin metas de producción, sin gastos. Entonces es bien difícil llevar
el control de la empresa Ajá, y cuánto voy a ganar si no tengo un presupuesto. O sea, lo claro. primero es tener un presupuesto. Segundo, llevar un control diario de mis ventas y de mis gastos, Ujú. ¿verdad? Porque esto me va a permitir saber si estoy cumpliendo con el presupuesto y luego empezar a hacer los ajustes necesarios de acuerdo a la situación del mercado. El mercado no es algo estable que nosotros podamos predecir, sí, tenemos un crecimiento sostenido del 5% mensual durante los próximos 12 meses. Hay factores externos, políticos, Cambian todo. internos, que nos pueden cambiar nuestra prospección de Claro. ventas y nosotros habíamos establecido un presupuesto de 1.200.000, pero hubo vino un tornado y la gente dejó de consumir nuestro Claro, producto. claro, claro. Eso nos afecta. Y si nosotros no sabemos cuánto nos está impactando, no vamos a poder hacer los ajustes necesarios. Claro. Y Ricardo, si un microempresario aduce en sus inicios, obviamente, y es que dice, bueno, es que de verdad estoy empezando, soy chiquito, ni Sí, modo, no, no puedo, no tengo plata para un departamento de contabilidad, para un contador siquiera. ¿correcto? ¿Qué se le recomendaría? Bueno, la primera opción sería capacitarse, Ajá. Y aunque hacerlo él mismo, digamos. hacerlo él mismo, Ah, ok. aunque tengo que decir que al ser un conocimiento un poco especializado, es más fácil contratar un contador. Es más Ujú. fácil contratar un contador que sepa y asesorarse de un buen contador, Ya. ¿verdad? A veces uno por hacer las cosas resulta pagando más que pagarle a un contador. Y eso no lo vemos. Eso no lo vemos, porque a Ajá. veces uno mismo quiere pagar el impuesto y quiere hacer esto y quiere hacer lo Y otro, dar las vueltas y y no se todo. da cuenta que había un camino más fácil o hay una nueva ley Un y el atajo. contador nos puede ahorrar esos caminos. Entonces, Para mi eso está. recomendación es, aunque estemos empezando, busquemos quién nos asesora, porque además el trabajo de empresa no es individual. Ujú. Toda empresa que tiene éxito es un trabajo de equipo. O sea, no Claro. hay no hay una empresa que salga solito el emprendedor y que salga adelante. Siempre hay gente que lo está apoyando y siempre es armar un equipo. La recomendación es armen un buen equipo de trabajo, busquen un buen contador que los asesore y los ayude, busquen un buen abogado que los asesore y los ayude, busquen un buen asesor financiero que los asesore y los ayude, porque el éxito empresarial es trabajo de equipo. Claro. No es trabajo de una persona. El contador es casi que paso uno, o sea, es para Sí, empezar en el verdadero principio. Y correcto. Ricardo, para finalizar, y aprovechando que mencionaste hace un rato una herramienta, digital que puede Sí. funcionar muy bien, ¿alguna otra que podamos sugerirle a la gente para que se vayan haciendo de más conocimientos, sin prescindir, obviamente, del personal, del profesional, pero más herramientas que pudiéramos usar? Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, hoy hay muchas herramientas nacionales e internacionales que Ajá. se pueden utilizar para llevar el control de una empresa. Hay software internacional especializado en el manejo de la pequeña y mediana empresa que es muy fácil de implementar y los precios han ido bajando. Ujú. Antes, cuando uno quería implementar un software, tenía que comprar un servidor, el software, pagar licencias y muchas cosas. Hoy, con los software como servicios en la nube, es mucho más fácil contratar y pagar por usuario. Ajá. Entonces, uno contrata 2 o 3 usuarios. De hecho, hay softwares en donde uno puede contratar un solo usuario y con ese usuario tener acceso a todos los módulos de control de la empresa. Guau. Lo que te permite tener un buen software para administrar tu empresa es que te permite que todos los flujos de información que se dan dentro de la organización se conviertan en data importante para la toma de decisiones, Claro. ¿verdad? Entonces, mi recomendación es dejar de utilizar hojas de cálculo, buscar un software especializado que nos permita llevar un buen control de nuestras ventas, de nuestros gastos y todo. Y Ujú. muchos de estos softwares ya permiten automatizaciones en donde, por ejemplo, yo tengo una tienda en línea, mi consumidor llega a la tienda en línea, hace su pedido, el pedido se convierte automáticamente en una orden de producción, Ujú. esta orden de producción revisa si tengo en el inventario lo necesario para realizar esa producción, si no puede emitir una orden de compra que va al proveedor, la manda por correo para que yo no deje de producir. Entonces, cuando vemos el apoyo que podemos recibir teniendo un buen software para la producción, para la venta, control de clientes, seguimiento,
realmente hay que hacer esa inversión. Y no es caro. Hay softwares que de verdad por $20 al mes por usuario pueden encontrar un muy buen software. Y tal vez el tema sería aprender a utilizarlo y capacitarse en el uso de dicho software, porque se va a convertir en una herramienta de toma de decisiones muy importante para la organización. Gracias, Ricardo. La verdad es que estas preguntas, y como te decía hace un rato, el ABC de muchos temas como este que tanto te apasiona y que tanto te ocupa, pues son importantes para mucha gente que quizá, como te decía, está viéndonos y tomando decisiones y queriendo empezar por un camino que a lo mejor le parece desconocido y hasta inhóspito, pero que con información justamente se va allanando y se va haciendo cada vez más fácil. Nos gusta también llevar esta información, Ricardo, a ciertos casos más prácticos o pragmáticos, incluso para que con tu experiencia los podamos orientar, ¿te parece? ¿Ok? Es medio hipotético y medio real, de Claro. mitad a mitad. Vamos a hablar de Carmen, que es una emprendedora muy joven. Hace 3 años empezó con un negocio de helados de fruta artesanal. Empezó vendiendo unos cuantos, pero como son tan buenos y son tan ricos, la venta se le aumentó y la demanda también. Como se entusiasmó mucho con ese incremento de la demanda, decidió ampliar la producción y los sabores y más oferta. Incluso compró un enfriador más grande. Carmen sabe que su negocio ha crecido y sigue creciendo y va a crecer más, sabe que le deja ganancias, pero lo que no sabe es exactamente a cuánto ascienden esas ganancias. No sabe cuáles son los costos, directos, indirectos y variables, y aunque todo lo anota en su celular, ¿verdad? No tiene claro cómo marcha el emprendimiento. ¿Qué le recomendarías a alguien como Carmen que en este momento para que pueda ordenarse y saber si va o no por un buen camino? Tal vez el primer paso sería que ella tenga claro cuáles son los costos de producción de sus helados. Claro, Esa técnica de que sé que estoy ganando porque tengo dinero en la bolsa es muy común, pero a veces hay costos ocultos que uno no logra ver, claro. o hay costos que uno absorbe y no se ha dado cuenta. Por ejemplo, si ella está operando en la casa de su mamá, Ujú. hay un tema de alquiler que ella no está cubriendo. Por ejemplo, Ahora, el negocio todavía no da para pagar un alquiler, ella no lo está viendo que ya necesita pagar un alquiler, pero es un costo que no lo ha visibilizado porque no se ha tomado la tarea de sentarse y decir, bueno, ¿cuáles son mis costos de producción? Y una vez hechos sus costos de producción, sacar el costo de cada helado y luego empezar, ¿cuáles son mis gastos administrativos? ujú, Uno de los problemas que he encontrado con los emprendedores es que creen que porque son emprendedores no se tienen que pagar un sueldo. ajá, Entonces, está Carmen trabajando, haciendo los helados, haciendo las mezclas, haciendo el trabajo de heladería, todo el chance. pero si no fuera ella la que lo está haciendo, ¿cuánto costaría contratar a una persona que lo haga? Entonces, Exacto. ella tiene que tener claro que, ok, estoy invirtiendo mi tiempo y mi esfuerzo por mi negocio Ujú, y no voy a ganar por 6 meses, no me voy a pagar a mí mismo este sueldo por 6 meses, pero en algún momento cuando la producción crezca, tengo que dejar de hacer yo todo sí o y sí, tengo que empezar a contratar personal que me ayude a hacer esas tareas. Y si ella no lo tenía contemplado, no tenía la menor idea de cuánto costaba una persona que le ayude a contratar los helados, va a ser bien difícil ese crecimiento. claro. Entonces, ella tiene que tener claro cuáles son mis ventas, cuál es mi costo de ventas, cuáles son los gastos administrativos actuales, los gastos de producción, los gastos de venta, los gastos financieros y cuánto me está dejando de utilidad para poder reinvertir esa utilidad en ir mejorando el negocio. Y no solo es la parte de ventas, sino que hay una parte operativa, hay una parte de procesos, hay una parte financiera, hay una parte contable, que es lo que genera toda la productividad de la empresa. Así que para todas las Carmen, o todos los Carmen que me están escuchando en este momento, justamente para ustedes era este planteamiento, digamos, hipotético o más como un caso práctico para aprender mejor lo que está pasando. Pero lo que sí llegan más directamente, Ricardo, son preguntas de la gente Sí, con que todo desde gusto. varias partes del país nos hacen llegar sus inquietudes. Así que si te parece, vamos a leer la primera de ellas para saber más o menos qué les podrías orientar. Este es un mensaje de Ingrid, de Aldea El Carmen, en Petén. Dice, ya llevo 5 años con mi negocio, pero nunca he llevado una contabilidad. ¿Qué puedo hacer? ¿Por dónde empiezo? Uno cuando empieza un emprendimiento usualmente lo empieza de forma informal
Ujú. Y esa informalidad tiene limitantes. Por supuesto que es interesante empezar en la informalidad porque tenemos menos gastos, pero Claro, en algún momento cuando el negocio ya está generando suficiente dinero, hay que formalizarnos porque estar formalizado nos permite tener acceso a líneas de crédito, nos permite tener acceso a mejores proveedores, nos permite tener acceso a ayudas internacionales que si uno es completamente informal no las tiene. claro. Entonces, la primera etapa sería formalice su negocio, inscríbalo, métalo ante la SAT, póngale nombre, registre su marca, busque un contador que le ayude a llevar sus gastos, su control de gastos, para poder tener control de dónde está su negocio ahorita y ya, después de tener porque 5 años en la informalidad son 5 años que no le van a ayudar a conseguir un préstamo Por o son ejemplo. 5 años que no le van a ayudar a contratar mejores proveedores. Entonces, lo mejor que pudiera hacer es formalizar su negocio y buscar ayuda profesional para que le ayude a organizar sus cuentas y con eso ya pueda tener ya mejores resultados. Ojo con eso entonces, Ingrid, y pues sí, tal vez no es tiempo perdido, pero sí es tiempo valioso que se pudo haber empleado en herramientas más beneficiosas, ¿no? Correcto. Rudy de San José Pinula, aquí en Guatemala, dice, ¿qué diferencia hay entre ingresos y ganancias? Ok. ¿Son lo mismo o no? No, no son los mismos. Los ingresos son todo lo que viene a la empresa por ventas u otros ingresos de subarrendamientos o algunas otras cosas que hagamos. Las ganancias es lo que nos queda después de quitar a los ingresos todos los costos de venta, se llama ganancia bruta, Claro. que es un término general de lo que estamos ganando general, pero luego a eso hay que restarle los gastos administrativos de producción, de ventas y de financieros, y eso nos da una utilidad neta. Esa es nuestra ganancia. Ah, Entonces, okey. no es lo mismo los ingresos, que es la suma de todas las Todo ventas, lo que entra. de las ganancias, que es a las ventas quitarle todos los costos del producto y los gastos que implica sacar al mercado ese Claro, producto. Esa es la ganancia. claro. Puede tenderse a confundirlo muy bien, o sea, Sí, es muy es común común ese confundirlo. ese error. Melissa, de Aldea El Rosario, en Quetzaltenango, dice: "Tener una contabilidad en orden podría ayudarme al momento de buscar financiamiento para hacer crecer mi empresa". Lo acabas de mencionar hace un segundo. Sí, efectivamente, lo mejor es tener la empresa inscrita legalmente ante la SAT, tener los registros de pago de impuestos y llevar una buena contabilidad, porque es la única forma que tenemos para demostrarle a las instituciones financieras que estamos produciendo ingresos y que tenemos capacidad de pago. Además, el estar inscritos legalmente y el tener este tipo de récord contable nos permite también acceder a otras herramientas de cobro, porque si nosotros quisiéramos cobrar con una tarjeta de crédito en nuestro negocio Ujú. y no le podemos demostrar al banco que somos una empresa formalmente establecida, pues ellos no nos van a poder prestar el servicio de cobro con tarjeta de crédito. Claro. Entonces, lo mejor es tener la empresa correctamente inscrita, tanto en la SAT como en el registro mercantil y todas las inscripciones legales que hay que hacer para poder acceder a nuevas líneas de crédito y a otras formas de cobro. Bueno, fantástico saber todo esto, Ricardo, porque si ustedes son, pues, micro, pequeños o medianos empresarios, sabrán muchísimas cosas de su negocio y de cómo lo empezaron, y solo ustedes saben lo que les ha costado, pero también es cierto que es importante, como decía Ricardo, formalizar y llevarlo todo al terreno de lo legal y lo establecido para, entre otros beneficios, por ejemplo, optar a financiamiento y a todas estas herramientas que pueden ser, pues, muy positivas a la hora de hacer crecer un negocio. Ricardo, mil gracias, de verdad. Ha sido un Igualmente. placer platicar contigo en esta ocasión y esperamos tenerte aquí de vuelta alguna Gracias, muy vez. amable. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias por aceptar, por haber estado con nosotros y sobre todo ustedes ahí emprendiendo, echando punta y picando piedra, como decimos los chapines, siempre trabajadores, siempre madrugadores, siempre emprendiendo y aventándonos al vacío muchas veces, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con conocimiento y para eso son estos espacios como Amigo Financiero de Ban Rural. Soy Alejandro Vidal, nos vemos aquí. A la próxima.